Y del tema vamos a hablar esta mañana. Para eso, una invitada especialista en el tema está con nosotros, la doctora Anaí Dresser. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y hablamos justamente del uso responsable de antibióticos. ¿Cuándo sí y cuándo no debemos tomarlo? Doctora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Y a tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué anuncio de la OMS? Que confirma esto que ustedes han venido anunciando. Digo, ustedes, los médicos, los especialistas, los investigadores nos vienen diciendo de la importancia de no automedicarse, ¿no? De acudir a los especialistas. Pero qué preocupante esto, ¿eh? Pues se llama la resistencia antimicrobiana, le llaman la pandemia silenciosa, ¿no? Es un desastre gigante, pero que es invisible. ¿La pandemia silenciosa? Se llama la pandemia silenciosa porque las estimaciones es que de seguir el ritmo que estamos, las muertes por resistencia antimicrobiana van a rebasar, por supuesto, a cáncer, VIH, SIDA, malaria. O sea, realmente no las vemos en la cantidad de muertes que hay, pero ahí están, ¿no? Entonces... Esa es una tendencia marcada. Es una tendencia marcada y en realidad ya de esto se viene anunciando desde hace más de 15, 20 años, ¿no? Y cada vez estamos más cerca del momento crítico y bueno, y tiene que ver de muchos factores, pero el problema grande es que no lo estamos viendo, ¿no? Vemos el desastre ambiental con el cambio, la emergencia climática, lo que acabas de describir ahora, lo que pasó en Veracruz, lo estamos viendo, ¿no? Vimos el aumento de algunas infecciones, COVID, y esto está ahí, pero no lo vemos, pero en realidad es una amenaza gigante. Pues habría que echar un poquitito la memoria atrás, no mucho, para entender una vez más que un bichito, ¿no? El SARS-CoV-2 nos puso de rodillas a la humanidad entera hace unos cuantos años, ¿no? En el 2019. Correcto. Nos puso de rodillas, paró todo, la economía se colapsó, todo. Sí. Hoy estamos hablando de una humanidad después del COVID, en muchos sentidos, ¿no? Correcto. Y entonces, esto nos debiera servir como una advertencia de que puede volver a pasar. Bueno, de que está pasando. O de que está pasando, ¿no? Más bien. Que ya está pasando, ¿no? Un estudio más o menos del 2019, solamente en el 2019 se asociaron 5 millones de muertes en un año, en el 2019, a resistencia antimicrobiana. Eso es muchísimo, ¿no? Y no tenemos luego estadísticas desglosadas bien por país y todo, pero este reporte, el que acabas de mencionar, es de un sistema de vigilancia global en el que poco a poco los países van incorporando, ¿no? Sus datos de resistencia, de consumo de antimicrobianos, y nos está dejando ver que el problema está aquí, ¿no? O sea, no es que va a venir, ya está aquí. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Seguramente ustedes, y a todo auditorio le ha pasado, bueno, es que un familiar ingresó al hospital por alguna operación o por alguna enfermedad y dicen, es que se agarró una bacteria y se murió. Sí, es cada vez más común. Es cada vez más común, sí. Porque sí, lo que tenemos son estas bacterias multiresistentes en que no las puedes tratar con nada, desgraciadamente, ¿no? Y sí, como habías dicho, las bacterias se van adaptando. Ellas quieren sobrevivir, así como nosotros, ¿no? Entonces ellas van desarrollando mecanismos de supervivencia que hacen que se defiendan, que sean resistentes a los antibióticos. Y llega un momento en que son resistentes a todos los antibióticos, ¿no? Pero yo creo que aquí el punto es pensar cómo llegamos hasta aquí. Y que es un asunto reversible, ¿no? A pesar de que se llama, se le ha dado nombres muy apocalípticos, ¿no? Es el fin de la medicina moderna, por ejemplo, ¿no? O sea, piensen, ¿qué hacemos sin antibióticos? Piensen una neumonía. Ahora decimos, bueno, un antibiótico, una meningitis, una infección de riñones, un trasplante, un niño prematuro. O sea, todo lo que necesitamos, los antibióticos para sostener la medicina moderna, sin antibióticos que funcionen, se acabó, ¿no? O sea, te da una meningitis, te da una neumonía, una infección en la piel, se te hace septicemia y te mueres. Entonces, la amenaza es muy grande. No obstante, la buena noticia es que es reversible, ¿no? O sea, no es que está perdido, sino porque las mismas bacterias son capaces, ¿no? Cuando uno empieza a disminuir y adecuar el uso de los antibióticos, las mismas bacterias dejan de ser resistentes poco a poco. Entonces, este es el llamado urgente a que si seguimos como estamos, esto va a ser una calamidad. Ya está siendo una calamidad que no vemos, pero va a ser muchísimo peor. Pero tenemos que empezar a ver. Exacto. Y lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a reconocer si hablamos de ello, si nos explicamos y entendemos todos de qué va este asunto. Pues doctora, ¿cómo llegamos a este
a este punto. Decíamos antes de ir a la pausa, parece pues una cosa incomprensible que por un lado haya tanto avance en la ciencia médica, en la tecnología, en los tratamientos de algunas enfermedades que parecía imposible pudieran tener un tratamiento exitoso, pero tenemos hoy detrás, digamos, correteándonos esta posibilidad de que, como ya lo advirtió la OMS, que ha crecido de manera importante la resistencia de los microbios, de las bacterias, a los medicamentos que ya existían y que se están creando, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos pasó? Bueno, yo creo que hemos sido, ese es un ejemplo más de que somos víctimas, ¿no? De nuestro propio éxito y nuestro propio desarrollo, ¿no? O sea, si pensamos en la terrible contaminación por plásticos, ¿no? Es porque, bueno, producimos plásticos hasta que dijimos, estamos ya en un momento crítico, ¿no? O la contaminación ambiental, o sea, el cambio climático, todo tiene que ver con nuestra sobreproducción y nuestro estilo de vida. Y esto no escapa al ámbito de la medicina. Nuestros excesos. A nuestros excesos, ¿no? Entonces, definitivamente los antimicrobianos salvan vidas, y voy a utilizar la palabra antimicrobianos para referirme a todos los medicamentos que se utilizan para enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, están los antivirales que sirven para los virus, o sea, pienso medicamentos para VIH-Sida, ¿no? Medicamentos para tuberculosis, medicamentos antiparasitarios, si tienes una parasitosis, contra los hongos, pero los más usados y mal usados son los antibióticos, ¿no? Entonces, si pensamos antibióticos, piensen ustedes típicos, ¿no? Ceftriaxona, amoxicilina, ampicilina, penicilina, esos son los antibióticos. ¿Y para qué sirven? Para bacterias, ¿sí? No sirven para tratar virus, no sirven para tratar parásitos, sirven para tratar bacterias. Bacterias. ¿Sí? El problema es que son medicamentos milagrosos, que han salvado millones de vidas, ¿no? Pensemos cuando se descubrieron, y no fue, bueno, fue Alexander Fleming, ¿no? 1928, antes un herido de guerra se moría, llega la penicilina y empieza a salvar vidas, ¿no? Antes tenías sífilis, te morías, ahora no te mueres, ¿no? Entonces se empezaron a utilizar de manera desmedida porque no se veía el efecto adverso, era lo usamos para todo, contra todo, como sea, ¿no? Entonces hubo un boom que nos empezó a traer ya, desde entonces, se empezaba a ver la resistencia, ¿no? Se introducía un antibiótico, se usaba mucho, y a los pocos años ya había resistencia. Es decir, las bacterias evolucionaban de tal manera que hacían cambios internos que los defendían su pared más gruesa, o sea, diferentes mecanismos que hacen que se defiendan. Pero entonces, ¿qué pasaba? La industria decía, no pasa nada, hacemos nuevos antibióticos, ¿no? Les inventamos otro y más. Y así ha pasado. El asunto es que nos están ganando la carrera. O sea, la velocidad con la que las bacterias se hacen resistentes es mucho más rápida, digamos, que lo que puede hacer la industria para desarrollar nuevos antibióticos. Y además no es que les interese tampoco tanto. O sea, imagínate, tantos años de hacer un nuevo medicamento para que a los 2 años la gente lo use mal y ya haya resistencia, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de producción, pero sobre todo hay un problema de mal uso, de abuso. Entonces, ahí regreso al tema de cómo llegamos a esta crisis de resistencia antimicrobiana por el mal uso de antibióticos, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con el mal uso? Sobre todo el uso injustificado. Eso es algo que ocurre en México y ocurre en todo el mundo, ¿no? Tengo una gripita, antibiótico. Me duele la panza, antibiótico. Tengo una diarrea, antibiótico. Me duelen las anginas, antibiótico. Antibiótico. Y ese es un problema que es tanto de automedicación, pero también de prescripción médica, ¿no? Entonces aquí es un tema incómodo a veces hablar con los colegas, porque los médicos, yo soy médica, tenemos gran parte del problema de cómo llegamos y por qué estamos en esta situación crítica, porque los mismos médicos no fuimos educados en el sentido de, bueno, más vale dar de más que de menos, no vaya a ser que sea una bacteria y no un virus, y le doy el antibiótico, ¿no? Entonces yo creo que apenas nos estamos dando cuenta del riesgo que es prescribir antibióticos de una manera inadecuada. Entonces el problema principal es el uso injustificado para infecciones virales. La mayor parte de las infecciones comunes, las que tenemos todo el tiempo, la bronquitis, el catarro, la gripe. El catarro, la gripe, la diarrea, el vómito, todo eso son causados por virus. Y el antibiótico no les va a hacer nada, ¿no? Es como agarrar con una caña de pescar y trata de pescar un pajarito, no. La caña de pescar es para los peces. Los antibióticos son para bacterias, no para los virus. Pero exponemos a nuestro cuerpo, y acuérdense que tenemos bacterias adentro, a estos antibióticos que estamos
utilizando de manera incorrecta. Entonces, el primer problema es ese, el uso injustificado. Y el segundo problema es el uso de antibióticos de amplio espectro. O sea, ¿Qué es eso? de amplio espectro hay antibióticos que están dirigidos solo a una clase de bacterias. Hay muchos tipos de bacterias, ¿no? No es la misma la bacteria que te causa una amigdalitis estreptocóxica que una que te causa neumonía o una que te causa algún tipo de diarrea, ¿no? Entonces, la mayor parte de las infecciones comunes están causadas por bacterias que se pueden controlar con antibióticos de un espectro reducido, que son como muy dirigidos a esa bacteria. Bien. Ahora, hay pacientes muy complicados con infecciones, a veces 2 o 3 bacterias se juntan, entonces se utilizan en los hospitales antibióticos que se llaman de amplio espectro, es decir, bombas atómicas que le dan a todo. La desgracia es que estamos utilizando esos antibióticos en consulta externa. El clásico es la ceftriaxona, seguramente tu auditorio lo ha visto, ¿no? Sí, Que claro, yo estamos escuché mucho por viendo ahí, en los sí. consultorios de farmacias, por ejemplo. Sí, las farmacias de la esquina. La farmacia de la esquina, ¿me duele la garganta? Ah, sí, es una infección, ceftriaxona. Que es un antibiótico de amplio espectro. Es un antibiótico de amplio espectro que no deberíamos de estar utilizando en consulta externa. Y estamos viendo las consecuencias terribles, ¿no? Fluorquinolonas para infecciones de vías urinarias o la misma ceftriaxona. Entonces, los mismos médicos, ante un poco el miedo de la resistencia antimicrobiana, están recetando cada vez antibióticos de más amplio espectro. O sea, y terminan siendo a veces bombas atómicas para matar hormiguitas, ¿no? Pero estos antibióticos de amplio espectro tienen 2 problemas. Uno, reacciones adversas, si quieres ahora hablamos de eso, y resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, el médico quizás un poco en el ánimo de ayudar a su paciente, que no se me complique, mejor le doy un antibiótico súper potente, está haciendo algo adverso, porque le está causando reacciones adversas al paciente, pero está contribuyendo a la resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, entre más usemos estos antibióticos, especialmente los de amplio espectro, estoy hablando son acitromicina, todas las cefalosporinas de 3ª y 4ª generación, meropenem, o sea, antibióticos que deberíamos estar utilizando muy poquito, los estamos utilizando demasiado. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, es un problema sí de automedicación, pero también es un problema de prescripción médica inadecuada. Cuando ese, voy a tratar de explicar de una manera que, a ver si lo entendí y lo podemos hacer que muchas personas que nos están escuchando ahora lo puedan entender. Cuando yo tengo ya una infección, mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa natural está comprometido, ya está rebasado. Digamos, ya le ganó el bicho a mi sistema de defensa y necesito un refuerzo y viene el antibiótico. ¿Podría ser así? No necesariamente. Por ejemplo, si tenemos una infección de vías aéreas, una bronquitis, por ejemplo, ¿no? Típico, empiezas con una gripe y se te fue a los bronquios, Sí. y si te una bronquitis, estás con una tos de perro. Sí. Tu sistema inmune puede. Son virus, tu sistema, o sea, vas a estar mal. ¿Me la voy a pasar mal? Pero tu sistema inmune puede solito. Bien. Ahora, sí es cierto que a veces se complican con bacterias. Entonces, es típico. Ya estaba yo con bronquitis, llevo una semana, voy de salida y de pronto me sube la fiebre. ¿No? Aparece Quiere decir fiebre. que llegó una bacteria y te complicó. Ahí podría estar justificado el antibiótico, Bien. pero generalmente no. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Todas las gripes, catarros y demás, todo se resuelve sin antibióticos. Las diarreas se resuelven sin antibióticos. Hay excepciones. Si yo pienso en una salmonela, en una fiebre tifoidea, claro que necesito antibióticos. Si tengo una neumonía, por supuesto que necesito antibióticos, ¿no? Pero tiene que haber un diagnóstico de qué es lo que tengo para que me digan, esto es lo que necesitas. Correcto. Y no que diga, no que vaya yo a la cajita de la medicina y que vea yo me acuerdo que hace 10 años me dieron esto, porque, ¿no? Tuve esto. Exactamente. Y hasta le notamos en las cajitas, mi mamá hacía eso, le dije, no puedo hacer eso. Enfermedad de la garganta. Sí, para la diarrea o para la garganta, y lo anotaba ahí. Sí, dice Pau que sí también, ¿verdad? En casa. Claro, y entonces es que no vemos que eso puede ser, o sea, no sé si tienes un paracetamol para dolor de cabeza, pues sí, pero los antibióticos no son medicamentos que se puedan utilizar sin receta médica, como me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, no. Oye, tengo fiebre, me duele la garganta, me tomo un antibiótico. No, porque la mayor parte de las veces no lo vas a necesitar. La enorme mayoría de las veces. O sea, la única indicación de una faringitis
es una bacteria específica que se llama Streptococo betemolítico, que es más común entre los 3 años y los 15 años. Nos acompaña, es un cuadro clínico que no te da los ojos llorosos, el achú, la ronquera, todo eso son virus. Es una fiebre muy alta con un dolor muy fuerte, con un olor medio raro. Es algo raro que se necesite. Y ahí sí estaría indicado utilizar un antibiótico con prescripción médica. Pero todo lo demás, influenza, COVID, no se necesitan antibióticos. Pero no obedezco. Tengo este hábito de ir al botiquín de casa con medicamentos que tienen guardados ahí quién sabe cuánto tiempo, en qué condiciones, y o voy a la de la esquina y me dicen, pues ahí está y en el momento en el que yo me tomo ese antibiótico, le estoy dando a la bacteria información para que aprenda a defenderse. Correcto. Así. Así es. Le estoy entregando, ¿sí? Mira, así te vamos a... Sí, especialmente con tratamientos muy prolongados. Antes había, el conocimiento avanzado, ¿no? Antes se hacían tratamientos, en el caso que los necesitaras, tratamientos muy largos, ¿no? De 7 días, una infección de vías urinarias, que sí requiere antibióticos, ¿no? O sea, 7 días es largo. Es largo, no se necesitan. O 15 días, o tratamientos 20 días. No, ahora el nuevo mantra del uso de antibióticos es entre más corto, mejor. Por ejemplo, antibióticos para una cistitis, una infección de vías urinarias en una mujer sana son 3 días. Máximo. Y no es un antibiótico de amplio espectro, son antibióticos. Es más, la resistencia está peor para esos antibióticos de amplio espectro que los antibióticos baratitos, más sencillitos, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? De conocimiento de prescripción, y también lo que dices, el que guardamos los antibióticos, lo compartimos con la vecina. Ay, mi hijo estuvo igual hace 6 meses. Mira, me sobró ese tratamiento, ¿no? Pásatelo. Entonces, claro. Entonces, lo primero es, si quieres, bueno, no sé si en algún momento hablamos de qué hacer. Por favor. El uso responsable de los antibióticos y esta carrera que comenzamos a perder frente a esta pues presencia inevitable, es parte de la vida. De ahí surgió la vida, fíjese. De los microorganismos, de las bacterias, de los microbios. Y les queremos ganar. Ellos sí. Llevan millones de años aquí. Y llegaron mucho antes que nosotros, se han resistido y han progresado y han evolucionado. Nos decía aquí el maestro Antonio Real, le mando un fuerte abrazo. Dice, entendámoslo muy claro, somos esencialmente una bola de bichos caminando. Somos una microbiota enorme caminando, ¿no? Así es. Hay que aprender a convivir. Él sostiene que la alimentación, que la forma en la que hemos cambiado nuestra alimentación nos ha enfermado de una manera que no lo entendemos. Nos enfermamos de todo y nos enfermamos de cosas que no nos enfermábamos, sobre todo los mexicanos, que teníamos, nos decía, una comida y una dieta muy especial. Correcto. Muy sana, y la fuimos cambiando por alimentos, por cosas, dice, que no son alimentos, que son químicos ultraprocesados, que nos han enfermado de más. Es lo que él sostiene. Es lo que sostiene, y justamente los antibióticos también nos están enfermando, lo que parece muy paradójico, ¿no? Pero claro, si eso nos curan, pues sí, pero también nos enferman cuando se usan de manera inapropiada, ¿no? Tú hablabas ahora de la microbiota. Sí, somos microbiotas, o sea, vivimos con bacterias benéficas adentro. Sí. ¿Qué hacemos cuando tomamos un antibiótico? Las matamos. Las matamos. Entonces viene lo que se llama disbiosis, le damos en la torre, ¿no? A lo que se llama la flora, ¿no? Normal de nosotros. Y entonces algo, por ejemplo, diarrea secundaria al uso de antibióticos. Es muy común. Y a veces no nos damos cuenta. Tuvo una gripe, me recetaron especialmente esos antibióticos de amplio espectro, 5 inyecciones de ceftriaxona, y una semana después empiezan las personas con una diarrea horrible. ¿Y qué es? Pues no lo conectan con que usaron antibióticos y otra vez les dan más antibióticos y sigue así, ¿no? O reacciones salpullido en las mujeres, ¿no? Problemas de disbiosis en la vaginal. Todo eso tiene que ver con haber utilizado antibióticos. Y no lo vemos, pero una de las principales causas de muerte relacionadas con efectos adversos a medicamentos es una diarrea tremenda que se llama diarrea por Clostridium difficile. Es una bacteria en particular que está ahí en nuestro intestino, pero la están conteniendo a las bacterias buenas. En el momento que tomamos antibiótico,
matamos esas bacterias buenas y el clostridoides se llama un megacolon tóxico, es una enfermedad muy grave. Es de las causas más importantes de muerte asociada al mal uso de medicamentos. Y no lo vemos, ¿no? Entonces, no solo es el uso de antibióticos un problema de resistencia, sino es un problema de efectos adversos. Entonces, no podemos estar usando antibióticos nada más porque se me ocurrió y dejemos esto, alergias, muchos efectos adversos que pueden haber por el uso de antibióticos. Entonces yo creo que lo primero es darnos cuenta que son antibióticos que nos pueden salvar la vida, pero también nos pueden perjudicar. Entonces hay que usarlos solo cuando es necesario, solamente como lo indica el médico. Muchas creencias, ¿no? De, el niño ya tiene moco verde, doctor, dele una inyección para que se cure más rápido. No es así, ¿no? Si el mejor tratamiento en ese momento es descanso y una sopita de pollo y un paracetamol para la fiebre, ese es el mejor tratamiento, ¿no? Claro. Pero culturalmente tenemos, no, deme inyecciones, ¿no? 5 inyecciones de penicilina y con eso voy a estar mejor. No vas a estar mejor y vas a tener efectos adversos y vas a gastar dinero que no necesitas, ¿no? Entonces, eso es lo primero, no ponernos en una posición de exigirle al médico, oiga, yo quiero que me recete esto, ¿no? El médico tendrá que hacer obviamente un buen diagnóstico y en el momento que nos prescriben antibióticos siempre se dice, no, sigue la receta exactamente como te la indicó el médico. No lo suspendas, claro, pero si hay un efecto adverso tienes que avisarle al médico. Y como cada vez se está aconsejando hacer tratamientos más cortos, se vale comunicarse, especialmente, ¿no? En tu auditorio, si hay mamás, papás. Si el pediatra le dio un antibiótico al niño, doctor, ya le tiene 5 días de tratamiento, el niño ya está bien, ya no tiene fiebre, el doctor podrá decir, vamos a suspender. Hasta ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, mantener la comunicación con el médico es muy importante. O sea, primero, no exigir antibióticos. Segundo, entender los riesgos que puede haber y seguir el tratamiento y mantener la comunicación con nuestro médico, ¿no? Yo creo que ese es el primer consejo. El segundo consejo es prevenir las infecciones, ¿no? O sea, la mejor manera de no usar antibióticos es no enfermarnos. Claro, no enfermarnos. Y todas las lecciones, pues ya las tuvimos con pandemia, ¿no? El etiquetado, ¿no? Del estornudo, lavarnos las manos, comer, sobre todo lavarnos las manos nos previene infecciones respiratorias, también infecciones de tipo diarreico, ¿no? Cocer muy bien los alimentos en la casa, o sea, prevenir todas las riesgos de enfermarnos. Y por último, esto parece como que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, es el desecho de los medicamentos, ¿no? Se lo iba a preguntar, qué bueno sí. que ya le entró el tema. Sí, me parece que esta es una práctica, lo decía ahora mismo, que heredé, por cierto, de mi madre querida, que lo hacía también como una práctica y que me ha costado mucho trabajo quitarme ese hábito. No tengo más ese hábito, no hay más medicamentos más que lo necesario, es un antihistamínico, una cosa... Pero sí, efectivamente, cuando se necesita en casa un medicamento hay que ir por él, o previa cita con un médico y se trae lo necesario. ¿Qué hacer con los medicamentos? Ese es un gran tema, porque los medicamentos también se convierten en un contaminante. Estamos hablando de esta crisis que tenemos ambiental, y ya sabemos que es el plástico, el humo, pero también los medicamentos contaminan el medio ambiente. No se tiran. No se tiran, ahora vamos, ¿no? Contaminan el agua. Si nosotros agarramos el medicamento y lo echamos en el ¿cómo se llama? En el lavadero, digamos, sí, se van a las aguas residuales y esto está súper demostrado. Eso no lo filtran, digamos, los sistemas de purificación, se van a los ríos y entonces los peces terminan teniendo infecciones multiresistentes. Por eso la resistencia es una cosa ambiental. E incluso si tomamos un antibiótico y orinamos, también, ojo, sí, también claro, los antibióticos se van a los ríos. Sí. Si los tiramos a la basura, lo mismo. Entonces, no solo los antibióticos, todos los medicamentos terminan siendo contaminantes ambientales. Entonces, ojo, no se tiran a la basura, no se tiran al agua. Ahora viene la pregunta, ¿y entonces dónde sí se tiran, no? Entonces, esa es una pregunta a veces un poco incómoda porque en países más desarrollados uno... puede ir a la farmacia y todo la cajita que todos tenemos en la casa, ¿no? Los medicamentos ya están vencidos, no utilizados, los llevamos a la farmacia y ahí te los reciben y ellos los incineran con procedimientos específicos y demás. En México tenemos un sistema que se llama SINGREM, que es de la industria
farmacéutica, que tiene sus contenedores en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Avenida Universidad, tenemos uno y en muchas farmacias tienen. Ahí se ponen, la industria los recoge y los incinera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que no acaban en el mercado negro, porque esa es la otra. Si yo agarro una cajita, ¿sí? La tiro, entonces va la gente, escarba la basura y terminan en el mercado negro. Entonces, previene eso, pero sobre todo previene la contaminación y la resistencia antimicrobiana en el medio ambiente por andar tirando antibióticos en el lavadero, en aguas o en el excusado o en la basura. Entonces, la invitación al auditorio es no tirarlos a la basura, tratar de buscar estos recipientes especial, contenedores de Singrem, y si no hay, porque hay que reconocer que a veces no hay, ¿no? No hay, vivo en un poblado en Jojutla, qué sé yo, donde no hay. A veces hay campañas de recolección, espera la campaña de recolección, y si no queda de la otra, tirarlo a la basura, pero triturados, destruidos, y sobre todo se recomienda ponerlos con cosas fuchi, ¿no? O sea, puede ser la bolsita de popó del perro, o incluso con alguna cosa que esté fea, tierra, porque esa es la otra. Si yo lo dejo así, luego vienen los animalitos, hay vertederos al aire libre y se comen esos medicamentos, y entonces el problema de resistencia también le da a los animalitos, ¿no? O sea, la resistencia antimicrobiana no solo nos afecta a los humanos, afecta a todo el mundo, a los peces, a los animales y demás, ¿no? Entonces, no es lo mejor, obviamente. Si hay, que no me queda de otra hacerlo así, pero más bien esperar las campañas. Sí, fíjese que yo le tengo que decir, doctora, que no recuerdo una campaña, o sea, que no la recuerdo, que haya la escuchado en radio o en redes o en televisión, trae estos medicamentos, acá los vamos a recibir, y creo que tenemos que entrarle a eso. Sí. Tenemos que tener una campaña permanente. Sí. Y yo le tomo la palabra para platicar con el Instituto Nacional de Salud Pública, con nuestra autoridad aquí, con nuestra coordinadora Ale Flores, para ver si el instituto y las instalaciones de Jojutla, allá en Cañaveral, en Jojutla, se pueden convertir en centros receptores de esos medicamentos para llevarlos a su contenedor, ¿no? Al instituto, y que queden ahí o poner contenedores ahí. Yo creo que esa es la otra, ¿no? Singrem trabaja y en varias farmacias de Cuernavaca tienen. Buscar ampliar estos sistemas, ¿no? O sea, lo ideal sería un sistema gubernamental, el gobierno que se hiciera, ¿no? Responsable, que lo hacen con hospitales. Por ejemplo, en los hospitales todos los sobrantes de medicamentos sí se recolectan, está normado por la Semarnat, ¿no? Y se incineran. Pero el problema son los medicamentos en la comunidad. ¿Qué hago con lo que me sobró del tratamiento? Que son muchos más que en un hospital, ya cuando juntamos todo. Claro, son muchísimos. Y lo increíble, porque ya se han hecho estudios, una enorme, la mayoría son analgésicos, paracetamol y demás, y la segunda parte son antibióticos, porque los usamos tanto, ¿no? Tanto. Mire, tengo comentarios. Gracias, ya algunos mensajes. Nos dice Luna A en el chat de YouTube. Saludos. Hace un par de años mi ginecólogo me recetó un antibiótico por 10 días para una cistitis, y sí me lo curó, pero disparó mucho más mis alergias a los salicilatos y a los AINES. Terminé con meses de tratamiento para controlar mis alergias, y ahora ya le tengo miedo a los antibióticos. Bueno, pues gracias por compartirlo. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia, pero sí es difícil, porque los antibióticos sí probablemente se los prescribió su médico porque los necesitaba. Entonces hay que tener ese equilibrio, ¿no? Y los médicos siempre pensamos, esto le puede ayudar, pero también puede tener reacciones adversas. Entonces por eso tenemos que hacer una balanza muy, muy equilibrada de riesgo-beneficio, ¿no? Y sobre todo utilizar antibióticos de menor espectro. Este tipo de reacciones se causan a veces por antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces trata de hacer antibióticos más sencillitos por poco tiempo para evitar las reacciones adversas. Ángel desde Cuautla. Gracias, Ángel, muy buenos días. Dice, buenos días, no creo que encuentren la cura contra el cáncer, si es un gran negocio para los farmacéuticos. Ya nos dio pauta Ángel para hablar de un programa específico sobre esta polémica, ¿no? De esta percepción que hay, que se alimentó más todavía, me parece, durante la pandemia, del tema justamente del interés, ¿no? De los farmacéuticos. Creo que habrá que buscar ahí, tocar base con el instituto también, para tener alguna voz autorizada que nos hable de esto, ¿no? Creo que sería bueno, ¿verdad? Sí. ¿Tiene algún comentario, doctora? Bueno,
Es que evidentemente no siento que haya ahí una malignidad en la industria. El asunto es que estamos los humanos en nuestra actividad cotidiana haciendo las cosas muy mal, comemos mal, dormimos mal, respiramos aire contaminado. Esto influye en que haya más enfermedades infecciosas, claro, más zoonosis, más cáncer. O sea, lo que estamos llamando, y mucha gente dice, es que quieren preservar el cáncer. No. Y ya sabemos que muchas veces más medicamentos son necesarios, pero lo primero es la prevención. Entonces yo creo que la prevención es lo principal. Nos ponen en las cajetillas de cigarro, por ejemplo. Nos ponen en las cajetillas de cigarro la imagen de cómo termina una persona, ¿no? Uh-huh. Con enfisema pulmonar, ahí están, son terribles las fotografías que ponen ahí. Uh-huh. Y el dato es que todos los años sube el consumo de tabaco. Le suben impuestos, le ponen, y cada año, ahora mismo, ¿no? Con los refrescos, es la nota principal, ¿no? Sí. ¿Y sabe qué pasa? Sube el consumo, y sube el consumo, y sube el consumo. Es un asunto que tiene su fundamento en otra cosa, evidentemente, ¿no? Sí hay intereses, o sea, obviamente sí, claro, la industria no le quiere subir la publicidad, pero también hay deficiencias ahí pues de nosotros, ¿no? De la sociedad civil y del gobierno, por ejemplo, claro, la oferta de agua potable. Manuel, gracias, buenos días, felicidades por el programa. Una pregunta también, ¿en las plantas les afecta la resistencia a algún medicamento? Sí, por supuesto. Miren nada más. Y eso es, y gracias por la pregunta, se refiere el problema de resistencia antimicrobiana, que debe ser abordado desde una perspectiva de una salud, esto es salud humana, animal y medioambiental, porque sí hay resistencia incluso en cultivos. Entonces la resistencia antimicrobiana, imagínate, si le pega a los peces y ya no podemos comer peces, si le pega a las vacas o a los cerdos ya no podemos comer carne, pero también le pega a las plantas. Entonces se está convirtiendo la resistencia en una crisis alimentaria. Ay. Correcto. Bueno. Pero ¿cómo llegan los antibióticos ahí? Sí, a veces se lo dan a los animales en malas prácticas, ¿no? Se les da... Veterinarias. Bueno, como engorda, eso ya está en México y ha avanzado muchísimo. Yo creo que eso es algo que México sí puede presumir, ¿no? Que se han hecho acciones para evitar dar antibióticos de engorda, que antes se daba mucho, para que el pollo esté gordito, antibióticos, y la vaca y todo, y esto causaba una resistencia horrible, ¿no? Y también en las plantas estarán usando antibióticos indiscriminadamente, ya se está regulando. Entonces yo creo que empieza a haber conciencia de no usar antibióticos de más, ni en plantas, ni en animales, ni en humanos, para bajar, ¿no? Lo que se llama la presión ambiental, y las bacterias suelten, ¿no? Y dejen de estar tan resistentes. ¿Qué tema de verdad? Le aprecio mucho, de verdad, doctora, que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya dado este panorama, que nos abre la puerta, pues, para que no sea la primera conversación sobre el tema. Me parece que hay mucho más, hay una gran oportunidad para seguir insistiendo, para seguir hablando, para seguir visibilizando este tema tan sensible y tan importante por esta condición que usted ha dicho varias veces en el programa. No lo vemos, no nos damos cuenta. Y para que las cosas cambien, lo primero que debe de pasar en el ser humano es darse cuenta. Correcto. Aunque a veces es lo más lento. Doctora Anaí Dresser, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí. Gracias por la invitación. Muchas